in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sí, ya sé que en los últimos programas hemos faltado a esta cita en directo y que en esta hora se han puesto distintas charlas y conferencias, cubriéndonos la espalda de esa presencia que hemos tenido en el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, en Ecuador. Y quiero arrancar el programa de hoy enviando un saludo a toda la gran familia de Radio María en Ecuador, con los que he tenido oportunidad de estar y participar también en sus programas, y dando gracias a Dios porque me haya permitido también participar y ser testigo de ese evento de gracia que supone un Congreso Eucarístico Internacional. Me vengo con muchas cosas en el corazón. Cuando vine puse un mensaje en redes sociales recordando ese pasaje, ¿no?, de María. María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón, porque claro, cuando uno está en un evento así, son tantas cosas las que escucha, ve, que necesita tiempo de hacer lo suyo, de que repose, de que empape, de que penetre, ¿no? Y así he venido, obviamente, ¿no?, pues de ese Congreso Eucarístico Internacional. Pero os quiero compartir entre todas las cosas quizás la que más me ha calado, que es la historia de Ecuador, de este país elegido por el Señor, quizás también por ser emblemático de estar en ese centro, en ese Ecuador del planeta Tierra. Fue el país elegido para ser el primero en consagrarse hace 150 años al Sagrado Corazón de Jesús. Hace 150 años, pues tuvo esa primera consagración, el primer país del mundo. También además fue el primero en realizar, 10 años después de esa consagración, un Congreso Eucarístico Nacional. Y me ha impactado mucho conocer pues que como el presidente de gobierno, de aquel entonces, García Moreno, y el obispo que llevó adelante, ¿no?, entre el presidente de gobierno y el obispo de Quito, Monseñor José Ignacio Checa y Barba, pues los dos que realizaron esa consagración fueron objeto de una persecución increíble. Al poco tiempo, el presidente de gobierno era asesinado a machetazos, y además, al poco tiempo también, el obispo Monseñor José Ignacio Checa y Barba era envenenado. Y una historia increíble porque parecía que la masonería liberal no podía consentir que el país se consagrase al corazón de Jesús. La masonería quiere, ¿no?, por encima de todo, que sean los poderes de este mundo los que reinen en los corazones. Si alguien en su corazón reconoce a Dios como su dueño y Señor, entonces deja de estar sometido a los poderes de este mundo. Y claro, si algo tiene la masonería es esa pretensión de controlar ocultamente, ¿no?, controlar ocultamente las conciencias. Entonces, no solamente fueron asesinados tanto el presidente como el obispo que llevaron adelante esa consagración, sino que es que además la persecución se enseñaba hasta el punto de que se intentaron destruir sus cuerpos, ¿no?, que no quedase memoria de ellos, y los cuerpos de García Moreno y de Monseñor José Ignacio Checa y Barba tuvieron que ser escondidos, incluso pues uno de ellos emparedado en una columna
para que nadie encontrase ese cuerpo. Y pasaron años y años en que los cuerpos habían sido ocultados, y hasta que existió el riesgo de que se perdiese memoria de dónde estaban escondidos, y finalmente fueron recuperados, ¿no? E incluso el cuadro que el presidente de gobierno encargó para esa consagración, un cuadro en el que el corazón de Jesús tiene en su mano pues la bola de la tierra, y hay un rayo de luz desde el corazón de Cristo que ilumina el Ecuador. Ese cuadro tuvo que ser también exiliado durante 40 años en Chile. O sea, me ha impresionado, ¿no?, pues esa historia de persecución religiosa, porque bueno, aquí en España también la vivimos, pero la vivimos desde el marxismo, ¿no?, y desde el anarquismo. Y curiosamente, pues en Ecuador se vivió desde el liberalismo, ¿no? Desde la masonería liberal también se ha perseguido con saña al catolicismo. Bueno, por lo tanto, me vengo con una historia en mi corazón, con un tesoro en el que soy consciente de la importancia que tiene la consagración al corazón de Jesús. La prueba de esta importancia es que fijaros después qué tipo de reacciones hay. Fíjate si tiene importancia consagrarnos al corazón de Jesús, que el demonio se revuelve de una manera increíble, ¿no?, cuando esto acontece. Traigo también en mis manos, lo tengo aquí en este mismo momento, lo tengo en mis manos, ¿no?, pues una reliquia de segundo grado de este obispo, Monseñor José Ignacio Checa y Barba. Los descendientes, ¿no?, los sobrinos bisnietos de este obispo me visitaron allí en el Congreso Eucarístico Internacional, y me dieron una reliquia de la esclavina, de esa parte de la sotana de este santo obispo, la que vestía en el momento en el que fue martirizado, en el que fue envenenado, el 30 de marzo de 1877. Lo voy a guardar en mi capilla, y esta reliquia que beso en este momento, pues también es un signo, ¿no?, en el que le pido al Señor que tengamos el corazón de Jesús en el centro de nuestras vidas. Hemos tenido testigos que nos han precedido, que nos han abierto el camino para entender que lo principal en nuestra vida es que nuestro corazón sea de Dios. Mi corazón tiene dueño. Soy en Jesús, soy hijo del Padre, y eso es lo principal en esta vida. Por lo tanto, concluye ese Congreso Eucarístico Internacional, y yo solo puedo repetir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y además la patrona de Ecuador es el Inmaculado Corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, que es el que nos prepara para la consagración al corazón de Jesús. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube de En Ti Confío. Ahí también encontráis los programas de Sexto Continente, como también en la página web multimedia www.enticonfio.org. También allí hay acceso directo a los programas de Radio María, incluso también a la emisión en directo, en streaming de este programa por vídeo en el momento presente. Bueno, pues vamos adelante después de este saludo, que no podía ser de otra manera, habiendo retornado del Congreso Eucarístico Internacional. Comento algunos temas de actualidad, ¿no? Voy a hablar de un tema más de la vida política española. En primer lugar, brevemente, de ese plan de regeneración democrática, que así se ha presentado con ese nombre, y luego también del pronunciamiento que la Santa Sede ha hecho sobre las apariciones de María, o sobre el culto a María como Reina de la Paz en Medjugorje. Bueno, el viernes pasado, ¿no?,
El viernes pasado se hacía público el plan de regeneración democrática, que así, bueno, ya había sido previamente anunciado. El presidente del gobierno español, cuando aconteció, ¿no? Cuando aconteció que su mujer fue encausada bajo la acusación de determinados delitos y está siendo investigada, pues todos sabemos que él entonces tomó 5 días de reflexión, de interrumpir su labor como presidente del gobierno para decidir si continuaba, si no continuaba. Bueno, y entonces después, cuando volvió 5 días después a pronunciarse diciendo que continuaba como presidente de gobierno, pero sí que anunció un plan de regeneración, que ahora se le llamó regeneración democrática, en el que de alguna manera se apretaban las tuercas sobre los medios de comunicación, especialmente críticos, ¿no? Pues que él ha utilizado la expresión de que es la fábrica del fango, que se está en los medios de comunicación se lanza mucho fango, y entonces, bueno, de ese momento tan crítico, pues nació la decisión de llevar adelante un plan de regeneración democrática, en el cual además se incluían muchas cosas, porque lo curioso es que se unía la decisión de apretar las tuercas a los medios de comunicación, ¿no?, que son especialmente críticos frente al gobierno, pues hurgando sobre qué tipo de financiación tienen, etcétera, 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 pero también al mismo tiempo se anunciaba la decisión de derogar los puntos de nuestro Código Civil que persiguen los delitos de injuria a los sentimientos religiosos e injuria a la monarquía. Entonces, bueno, pues yo hice un comentario en redes sociales que fue con un poco de sorna, en el que dije, hombre, se facilita el camino a quienes ofendan los sentimientos religiosos e injurian a la monarquía, dejan de ser delito. Se anuncia que, por lo tanto, se pone en marcha esa reforma para que el Código Penal pues no se pueda definir como delito la injuria, ¿no?, a los sentimientos religiosos, ni tampoco la injuria a la monarquía, pues quemar, por ejemplo, un cuadro del rey o lo que fuera, ¿no? Y al mismo tiempo que se anuncia eso, se anuncian iniciativas frente a aquellos que critican al gobierno. Entonces, hombre, yo hice el comentario jocoso de decir, no tengo más preguntas, señoría. O sea, me parece sorprendente que al mismo tiempo que se liberaliza la ofensa a los sentimientos religiosos y la ofensa a la monarquía, sin embargo, se aprieten las tuercas sobre las críticas que se puedan verter contra el gobierno. Es una doble vara de medir increíble, ¿no? Finalmente, bueno, eso que se anunciaba entonces en aquella comparecencia pública del presidente se ha materializado pues en Consejo de Ministros, aunque es cierto que esto tiene que ser aprobado en el Parlamento, y esa aprobación en el Parlamento pues está complicada, es harto difícil, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de las intenciones que han nacido del Consejo de Ministros. También me ha parecido luminoso un mensaje publicado antes de ayer por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que comentando esto mismo ha hecho una referencia a una de esas paradojas que acontece, ¿no? Yo hice referencia a la paradoja de decir, hombre, es curioso que al mismo tiempo que despenalizas las injurias frente a los sentimientos religiosos y las injurias de la monarquía, sin embargo, aprieta las tuercas frente a las críticas al gobierno. Bueno, pues Monseñor Luis Argüello ha hecho otro comentario que me parece de mucha intuición, de mucha finura, y es el siguiente, ¿no? Los sentimientos, dice él, han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder cambiar de sexo. Cada vez más expresiones son consideradas delitos de odio.
en este ambiente de elogio legal de las emociones, los sentimientos religiosos dejan de ser un bien jurídico protegido. Bueno, como veis, este es un comentario que afina, ¿no? Como diciendo, mira qué contradicción. O sea, estamos en un momento en el que los sentimientos pasan a ser leyes, ¿no? O sea, si yo me siento hombre, si yo me siento mujer, o sea, mi mero sentimiento se convierte tiene valor legal. Fíjate tú por dónde, ¿no? Y además, cualquier expresión puede ser considerada delito de odio, porque si yo he dicho que, vamos, así de claro, ¿no? Si uno muestra su crítica hacia la ideología de género, pues entonces le califican de homófobo solo por haber pensado distinto. ¿Por qué? Pues porque se dice que los sentimientos de las personas son indiscutibles y que si alguien siente que es hombre o que es mujer, eso es indiscutible, ¿no? Y es como una herejía el que alguien diga, no, mire usted, por encima de los sentimientos está la naturaleza. Entonces eso curiosamente se presenta como un valor de nuestros tiempos, ¿no? Los sentimientos por encima de la naturaleza, los sentimientos son ley. Yo me siento así. Si yo me siento así, yo tengo derecho a concurrir, pues, en las Olimpiadas, y aunque yo biológicamente sea hombre, pues yo puedo concursar en el concurso femenino de boxeo o de lo que sea. Hala, toma ya, porque mis sentimientos están por encima de todo. Y ahora dice Monseñor Luis Argüello, oye, pues es una paradoja que si tanto ensalzamos y tanto valoramos los sentimientos, pues ahora resulta que los sentimientos religiosos dejan de ser jurídicamente protegidos. O sea, que alguien puede ofender los sentimientos religiosos de otro. Puede coger una imagen de la Virgen y destrozarla. Puede quemar un cuadro del corazón de Jesús, puede hacer lo que sea, y esa persona no se le puede acusar de que está ofendiendo los sentimientos religiosos de nadie. Pero ¿no decíamos que los sentimientos y las emociones son el valor supremo? Bueno, pues un comentario de Monseñor Luis Argüello que creo que está muy bien el hacernos pensar cómo estamos construyendo sobre un montón de contradicciones, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo yo he añadido esta semana un comentario en redes sociales que es lo siguiente, porque claro, esto que ocurre aquí en España, esto que se ha llamado plan de regeneración democrática, que es apretar las tuercas sobre los medios de comunicación, también esto va unido a lo que acontece a nivel internacional, pues lo que es en virtud de que puede haber desinformación, en virtud de que puede haber manipulaciones desde las grandes tecnológicas, puede haber falsas noticias, que si las fake news de tal, ¿no? En virtud de eso los gobiernos se van atreviendo a tener una capacidad de censura. Entonces yo en redes sociales he compartido el siguiente mensaje, ¿no? ¿Qué crees que es más peligroso actualmente? Primero, el riesgo de ser engañados por los medios de comunicación que difunden informaciones falsas. O, segundo lugar, la tentación de los gobiernos de censurar e imponer su relato ideológico único con la excusa de preservarnos de falsas informaciones. A ver, ¿cuál de los dos escenarios creemos que es más peligroso? Yo hice esa pregunta en redes sociales, ¿no? También daba la posibilidad de que alguien dijese una tercera posibilidad, ¿no? Y decía, ¿qué es más peligroso? El riesgo con estas nuevas tecnologías que han surgido, ¿no? Que podamos ser engañados, ¿no? Con falsas informaciones por estas nuevas tecnologías. O segundo, la tentación de los gobiernos de censurar e imponer su relato ideológico único con la excusa de preservarnos de las fake news, ¿no? O de las falsas informaciones. Vamos, la respuesta mayoritaria porque yo he lanzado esta pregunta en redes sociales, y sin duda
la respuesta mayoritaria ha sido la de decir, a ver, el peligro mayor es el segundo. La tentación de los gobiernos de que, con la excusa de que hay falsas informaciones, con esa excusa yo intervengo y censuro al que no piensa como yo e impongo un relato único. No voy a decir que lo primero no es un riesgo, pero es que mire usted, nosotros ya tenemos capacidad de comparar. Si yo en un medio de comunicación, que ya sé qué tendencia tiene, veo una noticia, oiga, yo ya sabré contrastar, ¿no? Pues yo de hecho os puedo decir que cuando me acerco a los medios, ¿no?, digitales, pues para ver qué están diciendo, lo que fuere, hombre, lo lógico es que tú contrastes lo que dice uno con lo que dice otro de otra sensibilidad distinta, y en esa comparación pues tú te haces una idea de cómo el periodismo tiende, desde sus intereses, desde sus ideologías, tiende a presentar las cosas a su medida. Pero es que esto ha sido así siempre, siempre. Entonces yo creo que los usuarios ya tenemos, yo creo, ¿no?, ya tenemos suficiente madurez como para saber que lo que me están contando me lo está contando alguien que tiene una sensibilidad determinada, y yo quizás me convenga contrastar, con lo cual también aquí el que se engaña es que igual se está dejando engañar, porque tenemos la capacidad de poder contrastar. O sea, que a mí alguien me puede mentir, claro que me puede mentir, pero tengo claro que yo ya sabré comparar las cosas, ¿no? Y no la primera noticia que salte en redes sociales darla por buena. Pues uno mira, coteja qué se dice aquí y allá, esto no puede ser cierto, porque fíjate, esto no está presente ni siquiera en los titulares de este periódico, del otro, lo que fuere. Pero la segunda tentación, claro, que papá Estado diga, mira, yo es que os tengo que proteger, porque como hay mucha gente que os está diciendo falsedades, yo, claro, pues como vosotros sois inmaduros, vosotros no tenéis capacidad de discernir, porque os están engañando, yo voy a ser el que te libre, el que te salve, y el que imponga una censura, y así, a ver, mire usted, no me manipule, que ya sé yo defenderme solo. No me manipule usted, porque usted bajo ese relato lo que está es aprovechando, ¿no?, las fake news para ahora usted pues imponer un relato único. Entonces es así, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con lo que pasa con las informaciones de la guerra, pues de repente se censura todo aquello que no sea el relato en el que nosotros estamos posicionados en la guerra. Todos los demás relatos quedan censurados. Oiga, yo ya sabré distinguir de las noticias que escuche, ya sabré sacar conclusiones, ¿no? Pero no me trate usted como a un tonto, no me trate como un inmaduro, como si a mí me están engañando y usted me tiene que proteger y usted me tiene que decir lo que tengo que pensar. Y a esto se añade lo de las famosas leyes de memoria histórica, que es que ya solamente la palabra es esperpéntica, ley de memoria, o sea que la memoria que yo tengo que tener de lo que aconteció está bajo una ley. Pero ¿cómo es posible que a mí me impongan bajo una ley lo que tengo que recordar de la historia? ¿Cómo es posible que usted se atreva a decirme, usted tiene obligación en la memoria que tenga de lo que pasó en España o en México o no sé qué sitio, de entender estos son los buenos y estos son los malos? Y eso, la memoria histórica está bajo ley del gobierno. Pero ¿qué intervencionismo es ese, por Dios? Bueno, entonces creo que aquí, bajo términos como plan de regeneración democrática, pues lo que se esconde es una manipulación, una intervención sobre las conciencias, ¿no? Es increíble lo que es la batalla del control de la información. Es increíble, ¿no? Entonces, claro, ahora han venido nuevas tecnologías que hacen, ¿no?, que sea más difícil de controlar, y entonces se ponen nerviosos. Y claro que esas nuevas tecnologías pues son susceptibles de que puedan también ser instrumentos de difundir inexactitudes o falsedades, ya, pero es que
claro, eso comparando con la tentación de los gobiernos ahora de tener un paternalismo, yo te voy a proteger a ti porque tú, claro, eres un inmaduro y no sabes defenderte a ti mismo de las mentiras, yo soy el que te voy a contar la verdad. A ver, es increíble, ¿no?, que estemos en esta situación y ahora de repente se censura no sé qué red social, se le impide, pues lo que hemos visto, por ejemplo, pues con Twitter en Brasil, o con Telegram en Francia, o cosas por el estilo, ¿no? La tendencia controladora del poder sobre la información. En el fondo es no creer en la libertad de conciencia, no creer en la libertad de expresión, ¿eh? Bueno, pues este es el comentario que yo creo que es propio y adecuado para este momento. Bien, antes de seguir adelante, ¿no?, en nuestro camino, que quiero comentar también la noticia sobre lo acontecido, sobre el discernimiento, sobre las apariciones en Medjugorje, etcétera. Vamos a tener un momento musical. Entre las cosas que he conocido en este Congreso Eucarístico Internacional, también he conocido pues a muchos cantantes que estaban ahí, cantantes católicos que han estado allí presentes, y en concreto pues también he tenido noticia de una artista católica panameña, Marisol Carrasco, la cual tiene aquí una canción que me impacta en su letra, ¿no? Se llama Hacer y Desaparecer. Creo que es algo muy propio del estilo cristiano, del estilo evangélico, como María, que hace y desaparece, está en las bodas de Caná, atenta a qué es lo que falta y luego desaparece, ¿no? Pues como es la sal, que la sal está sazonando, pero al mismo tiempo luego desaparece, no la percibimos, ¿no? Pero sin embargo está sosteniendo, ¿no?, el sabor de las cosas. Hacer y desaparecer. No estar reivindicando nuestro protagonismo, ¿no?, sino tener esa discreción evangélica que tuvo María, que han tenido los santos, ¿no?, que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? Hacer y desaparecer. Tenemos este momento para pedir este don de la sensibilidad evangélica, según escuchamos este canto, Hacer y Desaparecer, de Marisol Carrasco. Como la sal que no se ve, oculta como aquella mujer que en el silencio a tu palabra dijo hágase, como el trigo que se deja hundir bajo la tierra, tiene que morir para dar vida. Líbrame del orgullo, de la vanidad, líbrame de la soberbia espiritual, líbrame de todo lo que no deja entrar en mí tu espíritu de santidad. Dame un corazón que
sabes cuánto el pasado me pesa y me hace caer. Sin tu gracia yo no sabría qué hacer. No te pido solamente sentir, por ti me quiero decidir. Líbrame de mí misma, de mi mediocridad para amar, oh Señor. Hoy necesito una verdadera conversión y serte fiel hasta la cruz. Más que yo tú deseas mi santidad, la esperanza que sembraste no morirá. Yo te doy mi corazón para que en él descanses y puedas amar. Señor, si mi honra no te hace falta, si ser reconocida no te hace más, Dios, ¿para qué la quiero? Jesús, dame un corazón más humilde. Quiero ser para el mundo mi mejor versión, una nueva canción y una nueva luz que alumbra hasta el fin, que alumbra hasta el fin. Hacer y desaparecer. Hacer y desaparecer. Seguimos adelante en esta andadura de este programa de Sexto Continente y vamos a comentar lo que, bueno, pues lo que ayer, antes de ayer, no recuerdo muy bien, pues fue la noticia de esa rueda de prensa que llevó adelante pues el cardenal precepto del dicasterio sobre la doctrina de la fe en Roma, pronunciándose en torno a las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, ¿eh? Entonces, bueno, pues los titulares que los distintos medios de comunicación pues han elegido, pues también creo que pueden ser indicadores de un pequeño resumen, ¿no? Pero quizás uno de los que a mí más me ha parecido más correcto es el que Religión y Libertad ha utilizado, y el texto es el siguiente, ¿no? Roma da el visto bueno a la experiencia espiritual de Medjugorje y la Reina de la Paz. Y luego, como subtítulo, el Vaticano no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad de sus mensajes o apariciones. Bueno, hay que decir que se ha publicado pues una nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje. Así se titula, La Reina de la Paz. Nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje. Y comienza diciendo lo siguiente: ha llegado el momento de concluir una larga y compleja historia en torno a los fenómenos espirituales de Medjugorje. Se trata de una historia en la cual se sucedieron opiniones divergentes de obispos, teólogos, comisiones y analistas. Pues ha habido, digamos, una historia bastante convulsa, pero bueno, no nos tiene que asustar esto, porque esto de la vida de la Iglesia iba a decir que casi es lo normal. Pues pongo un ejemplo, estoy leyendo ahora yo una vida del Padre Pío, y yo no sé si es la segunda o la tercera que he leído del Padre Pío, soy un enamorado del Padre Pío, y es increíble pues cómo en su historia pues hubo tantas contradicciones, ¿no? Y hubo pues papas como por ejemplo Pío XI, que bueno, porque fueron muy duros, ¿no? Muy duros con el Padre Pío, pues porque tuvieron obviamente personas que les informaron, pues equivocadamente. Pío XI y también Juan XXIII. Juan XXIII también fue muy crítico con el Padre Pío. Fíjate, está canonizado, ¿no? San Juan XXIII. O sea, no hay que asustarse, por lo tanto, de que la historia de la Iglesia pues haya muchas convulsiones, porque al fin y al cabo también los pronunciamientos de los papas suelen estar bastante condicionados por quién le ha dicho qué, quién ha ido y quién le ha contado, ¿no? Entonces, bueno, pues en la historia del Padre Pío,
te llama la atención, pues que los papas tuvieron digamos sensibilidades muy distintas hacia el Padre Pío, y finalmente ha sido canonizado, y tú verás, ¿no? Pero esas pruebas forman parte de esa batalla espiritual que está aconteciendo en el mundo. Pongo el caso del Padre Pío. Bueno, pues aquí también digo lo mismo para que no nos asustemos, porque es obvio que también ha habido sensibilidades distintas, ¿no? Es conocido que San Juan Pablo II pues tenía una sensibilidad pues muy, digamos, favorable, o proclive, ¿no?, a dar su bendición al fenómeno de Medjugorje, y que incluso hubo un momento en el año 1995, con motivo de un viaje apostólico a Sarajevo, que el Papa intentó, Juan Pablo II intentó visitar Medjugorje, pero no llegó a realizar la visita, pues porque entonces el obispo de aquel lugar pidió que por favor no fuese, era crítico, era contrario, y entonces el Papa, fijaros, era el Papa, pero es que a veces en esta vida uno tiene que seguir los ritmos y los signos que Dios va marcando en la historia, dejar que las cosas se vayan madurando poco a poco, O sea que todo esto también es una lección, ¿no? Es una lección para que nos demos cuenta de que el Señor es el Señor de la historia, es el Señor de la Iglesia, y lleva adelante pues poco a poco las cosas, y al final lo que Dios quiere sale adelante después de muchas contradicciones y mucho tal. Bueno, finalmente digo, porque es que es verdad que ha sido muy convulso el tema de Medjugorje. Los obispos del lugar y los obispos yugoslavos fueron muy contrarios al principio, ¿no? Y también en buena medida porque había un conflicto entre algunos franciscanos y el clero diocesano y el obispo del lugar. Había una conflictividad entre esa comunidad franciscana y sobre todo algunos miembros, y eso hacía que todo se contaminase en el discernimiento. Todo ha sido convulso. Pero bueno, ha ido pasando el tiempo. También Benedicto XVI pidió que se distinguiesen las cosas para ir avanzando, que se distinguiese la veracidad de las apariciones de otra cuestión, ¿no?, que es la cuestión de si la experiencia espiritual que acontece en Medjugorje puede ser bendecida por la Iglesia y puede ser acompañada por la Iglesia y puede ser promovida por la Iglesia, ¿no?, que es quizás el camino que finalmente ha ido abriéndose paso, ¿no?, esa distinción que Benedicto XVI dijo que era prudente hacer. Entre otras cosas porque la Iglesia no puede pronunciarse sobre la veracidad o no veracidad de unas apariciones mientras que todavía se están produciendo. Porque claro, todavía continúan produciéndose esas apariciones, supuestas apariciones de la Virgen María. Entonces la Iglesia no va a decir una palabra sobre veracidad o falsedad cuando se siguen produciendo. Hasta que un fenómeno no concluya, sería imprudente, ¿no?, dar una palabra definitiva. Entonces, digamos que lo que sí se ha hecho, el paso que se ha dado es, pues como decía ese titular, que me parece que es correcto, que es el titular de que la Santa Sede ha dado el visto bueno a la experiencia espiritual de Medjugorje y al culto a María como Reina de la Paz. Es una autorización al culto público a María Reina de la Paz que se da en ese santuario o en otros lugares del mundo, ¿no?, bajo esa advocación de la Virgen de Medjugorje, Reina de la Paz. Bueno, algunas distinciones que me parecen interesantes, ¿no? No se entra a juzgar, se hace el matiz, ¿no?, de que los dones carismáticos que han podido tener los videntes no se pueden juzgar por la mayor o menor santidad de los videntes, porque a veces
a veces se ha venido a decir, a ver, es que los niños en aquel momento, o los adolescentes, dijeron 2 mentiras. A ver, que es que no es, o sea, el hecho de que, no sé, independientemente de que fuese verdad, no fuese verdad, pero la veracidad de un don sobrenatural no depende de la santidad de la persona a la que se le dirija. Y además también se ha dicho, es que ninguno de ellos ha sido religiosa, ninguno, pues como en otros casos, pues que Sor Lucía, ¿no? Pues en Fátima, pues entró Carmelita, o primero Dorotea y luego Carmelita, y aquí pues no han entrado en la vida religiosa. Bueno, a ver, eso no obsta. La supuesta santidad o no santidad no obsta. También es cierto que se han dicho cosas falsas, ¿no? Que si tenían no sé qué intereses económicos, y luego se ha demostrado que se decían cosas que no son verdad. Pero aquí lo importante es que dice esta nota que los dones carismáticos sobrenaturales no se pueden juzgar por la perfección moral de las personas implicadas. Tú no puedes estar diciendo esto es verdad o no es verdad dependiendo de que este vidente sea más santo o sea menos santo. No, eso no es un criterio. No es un criterio para poder juzgar. O sea, una distinción que me parece importante. ¿Qué es lo principal que viene a decir esta declaración? Pues primero, que por sus frutos los conoceréis, que es obvio que en torno a Medjugorje pues está habiendo una cantidad de frutos, pues hombre, que dejan patente que el Espíritu de Dios está ahí. Que todos esos frutos difícilmente pueden ser explicados por unas causalidades humanas, si no es por una acción verdadera del Espíritu. A ver, son muchísimas conversiones las que tienen lugar. San Juan Pablo II le llamó a Medjugorje el confesionario del mundo. Yo mismo os puedo decir que yo he estado una vez en Medjugorje, en las Navidades entre el 2009 y 2010, allí estuve unos días y bueno, tuve una experiencia de confesar, una tarde entera, ponerme a confesar, y yo salí impactado por aquel confesionario. Dije, pero madre mía, pero ¿cómo es posible? Y además que era un momento que no había mucha gente allí, eran unas Navidades, pero a mí me impactó el ponerme a confesar y el decir, pero bueno, es increíble que uno detrás de otro vengan penitentes con historias de conversión tan fuertes. O sea que, para entendernos, eran peces gordos, ¿no? Peces gordos, como se dice en la argot clerical, los que venían a confesarse, ¿no? Con historias de conversiones muy fuertes, ¿no? Y yo decía, me impactaba eso, me impactaba. La cantidad también de vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal que han acontecido allí, cuántas personas, cuántos matrimonios se están salvando, ¿no? Han retornado de nuevo a la comunión. Pues el encuentro anual de jóvenes que allí se produce, cuántas parejas allí llevan adelante su compromiso de vivir el noviazgo y la vida matrimonial en santidad. A ver, son frutos como muy fuertes y muy continuos como para que uno diga, a ver, todo esto, si no es por una acción del Espíritu Santo, esto no puede acontecer. Por sus frutos los conoceréis. Este es, digamos, una primera afirmación que se hace ahí, ¿no? Y se hace todo un relato de los frutos. Es un santuario en el que ha ido creciendo y creciendo y creciendo el número de visitas, de peregrinaciones. Y entonces la Iglesia ha dicho, a ver, un momento, aquí hay un nivel de frutos que no se puede explicar sin una intervención, sin un don del Espíritu muy claro a este santuario, al culto a nuestra Madre bajo esa advocación, ¿no?, de la Reina de la Paz. Bueno, pues digámoslo como punto de partida, eso es lo principal. Luego, este documento entra en el aspecto de los mensajes. Claro, son muchísimos mensajes, miles de mensajes, porque estamos hablando de 30 años, de 30 años con mensajes diarios, y claro, estamos hablando de miles de mensajes. Entonces, a la hora de examinarlos, pues la Iglesia creo que ha hecho un discernimiento que me parece prudente, ¿no? Para empezar, dice
dice lo siguiente: estos mensajes no son un dictado. La persona escucha y se esfuerza por recordarlo y expresarlo. O sea, es decir, no podemos interpretar como que la Virgen al dictado ha dicho eso. Lo primero que dice este documento de la Iglesia es que la Iglesia no se compromete con que esos mensajes están dichos por la Virgen. Uno tiene derecho a creerlo, sí, tiene derecho a creerlo. Si alguien dijese, yo no creo que sea la Virgen María la que haya dado esos mensajes, no se le puede calificar de herejía. O sea, hay libertad en creerlo o no creerlo. Lo que sí que dice la Iglesia en este documento es que esos mensajes son sustancialmente correctos, que no, nil ostat, que no obsta nada en ellos contrario a la fe católica, y analiza algunos mensajes en concreto que dicen algunas cosas que podían chirriar un poco. Pues, por ejemplo, pues cuando hay unos mensajes en los que la Virgen María habla de mi plan, mi proyecto, el proyecto que yo tengo de salvación del mundo, que quizás uno dice, hombre, pues parece que lo lógico es que hubiese dicho el plan de mi hijo lleva adelante con un plan, pero bueno, lo que viene a decir, ¿no? Pues aquí el discernimiento que hace la Iglesia es que aunque haya formas de expresión que podrían ser matizadas, hay que leerlas en su conjunto y no sacar de contexto una expresión, porque entre otras cosas los videntes no pretenden decir que esos mensajes sean un dictado, sino que ellos los han recibido y luego ellos se han esforzado en recordarlos y en expresarlos. Entonces, claro, cuando uno hace un esfuerzo de intentar recordar y expresar lo que dentro de sí él percibe como que la Virgen María le ha dicho, pues obviamente puede haber en la expresión matices de falta de precisión, Entonces, digamos, lo que la Iglesia dice es, la Iglesia no se compromete, no es el momento de que la Iglesia se manifieste en decir, aquí la Virgen se ha aparecido, no se ha aparecido, estos mensajes son de ella. Porque entre otras cosas, como he dicho al principio, no han terminado los fenómenos. Luego no es el momento de que la Iglesia se pronuncie sobre ello. Lo que sí que dice es que los mensajes que se han recibido son conformes a nuestra fe católica. Y que es más, pues especialmente el cristocentrismo, poner a la Eucaristía en el centro de la vida, poner la palabra de Dios y el Evangelio por encima de todo, pues hacen que esos mensajes en su conjunto, pues sean muy conformes a la revelación de Dios. Eso es, digamos, lo que se subraya especialmente, ¿no? en ese discernimiento que hace la Iglesia. Entonces, ¿no? Se dice, a ver, conclusiones. Dice la última página de conclusiones. A través del nil ostat, aquí se da como un nil ostat, nada obsta contrario a la fe, ¿no? A través del nil ostat sobre un acontecimiento espiritual, los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Es decir, la Iglesia aprueba a que alguien diga, tú puedes dar un asentimiento a que esos mensajes son de la Virgen. Ahora, eso sí, hazlo de manera prudente. O sea, es decir, ¿qué significa hacerlo de manera prudente? Oye, pues saber que obviamente tu fe no se apoya en esos mensajes, tu fe se apoya en la Sagrada Escritura, tu fe se apoya en la revelación. Tiene que haber siempre una distinción entre lo que es la revelación pública y revelaciones privadas. No puedes poner al mismo nivel unas revelaciones privadas que unas revelaciones públicas. O sea, la Iglesia da la autorización a que pueda haber un asentimiento, pero dice, hazlo de manera prudente. Si bien esto no implica una declaración del carácter sobrenatural del fenómeno, el nil ostat indica que estos mensajes son un estímulo positivo para la vida cristiana a través de una propuesta espiritual. O sea, diciendo, aquí Dios está moviendo los corazones, está haciendo mucho bien, y autoriza el culto público. Y dice también, la valoración de los abundantes y difundidos frutos tan bellos y positivos no implica declarar como auténticos los presuntos acontecimientos, ¿no? Sino
De alguna manera es subrayar que en Medjugorje es el Espíritu Santo el que está actuando, ¿no?, en la fe de los fieles, y que por lo tanto la Iglesia entiende el gran valor pastoral de esta propuesta espiritual. Vamos a ver, alguno me diría, bueno, pero vamos a ver, esto ¿a dónde va? ¿Hacia dónde concluye? A ver, eso es obvio, es evidente que la Iglesia es prudente porque el fenómeno no ha terminado y podrían pasar muchas cosas. Bien, pero también es obvio que se está apuntando en una dirección, ¿no? Se está apuntando en una dirección. O sea, no penséis que cuando se aprobó las apariciones de la Virgen en Lourdes o en Fátima, etcétera, no penséis que la aprobación fue así directamente, tal y como ahora mismo pues ya un fiel ya la percibe, sino que hubo pasos intermedios, pues hasta que finalmente la aprobación de la sobrenaturalidad de la aparición de la Virgen en Fátima, en Lourdes, se llegó a aprobar, ¿no? Hubo pasos intermedios, y aquí también obviamente pues estamos siendo testigos de unos pasos intermedios que apuntan en una dirección. Creo que es la manera de entenderlo, ¿eh? Así, a quienes les pueda parecer pues que esto es nadar y guardarse la ropa, a ver, es que la Iglesia, repito, la Iglesia nunca se había visto ante un fenómeno tan prolongado en el tiempo. Eso no había acontecido nunca. Incluso fijaros que el Papa Francisco hace 7 años en una rueda de prensa que hizo en el avión, pues retornando de Fátima, hizo allí unas declaraciones que pues parecía que él fuese crítico, porque decía que él no se imaginaba a la Virgen pues como mandando mensajes diariamente a la misma hora, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que sugería, y fijaros como a pesar de haber dicho eso en esa rueda de prensa, ¿no?, hace 7 años, pues ahora sin embargo se le da un nihil ostat, pues a los fieles que sienten que tienen que dar un asentimiento prudente, pero asentimiento, o sea, que los fieles tienen derecho, ¿no?, a hacer ese asentimiento a que la Virgen María está interviniendo, ¿no?, a través de Medjugorje. Y sobre todo la Iglesia dice lo que es indudable es que el Espíritu Santo está actuando, porque no es posible, ¿no?, que tantas conversiones en medio de la crisis tan gorda que está aconteciendo en la Iglesia Católica, que menuda crisis, ¿no?, en medio de la que está cayendo, pues que haya un lugar en el que todo resuene en conversiones, en renovaciones, en florecimiento de conversiones, vocaciones, liberaciones, expulsiones del demonio, porque también acontecen muchos exorcismos, etcétera. A ver, es que el Espíritu de Dios está ahí, ¿no? Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por esta declaración, y voy a concluir leyendo el último párrafo, en el que se dirige también una oración a la Reina de la Paz. Queridos hijos, mis palabras son simples. Yo os llamo hacia mi Hijo. Este es un mensaje de la Virgen, ¿eh? Queridos hijos, mis palabras son simples, y yo os llamo hacia mi Hijo. Solo Él puede convertir la desesperación y el dolor en paz y serenidad. Solo Él puede dar esperanza en los dolores más profundos. Mi Hijo es la vida del mundo. Cuanto más lo conocéis, más os acercáis a Él, y más lo amaréis, porque mi Hijo es el amor. El amor lo cambia todo. Hace maravilloso incluso lo que sin amor os parece insignificante. Este es un supuesto mensaje del 2 de septiembre del 2018. Reina de la Paz, ora para que aquellos que acogen libremente la propuesta espiritual de Medjugorje puedan vivir siempre más unidos a Jesucristo y encontrar en Él la verdadera paz del corazón. A ti te confiamos este mundo nuestro, que sucumbe a una tercera guerra mundial a pedazos.
Reina de la paz, escucha la súplica que sube del corazón de los niños, de los jóvenes, de los pobres y de toda mujer y todo hombre de buena voluntad. Gracias, Madre nuestra, mirándote a ti, que estás libre de pecado, podemos seguir creyendo y esperando que sobre el odio venza el amor, que la verdad prevalezca sobre la mentira, que sobre la ofensa prevalezca el perdón, que sobre la guerra prevalezca la paz. Que así sea. Esta es la oración última con la que concluye esta declaración que ha hecho la Iglesia, ¿no? sobre esa experiencia de Dios que acontece en Medjugorje y que la Iglesia quiere bendecir, bendice, le da el Nilostat, la acompaña y la propone ante el mundo como un camino en el que el Espíritu Santo está actuando. Gloria a Dios por ello. Sabéis que en esta casa, en Radio María en España, siempre se ha sido prudente con respecto a las revelaciones privadas. Creo que ha sido una marca de la casa de Radio María en España, pues para distinguir, para discernir. Creo que ha sido modélico pues la apuesta de Radio María de decir, vayamos acompasados con el magisterio de la Iglesia en su discernimiento. Aquí ahora se da un paso más, obviamente, pues si la Iglesia da ese paso más, también nosotros, ¿no? Pues damos un paso más a la hora de hacer como este documento hace, ¿no? De citar ese mensaje tan bello de la Virgen María, ¿no? Del año 2018 con el que concluye esta nota sobre la experiencia espiritual, ¿no? Que acontece en Medjugorje. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.